Listo. Entonces, la idea de hoy, como nos pospusieron el examen del capítulo 19 y 20 para la próxima semana, perdón, sí, capítulo 18 y 19 para la próxima semana, en lugar de esta semana, la idea de hoy era realizar ejercicios del capítulo de termodinámica, porque el capítulo de teoría cinética de los gases y de segunda ley de termodinámica son un poco más cortos. Entonces, esa era la idea. No sé, André, si vos tenés alguna sugerencia, alguna duda respecto a esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, con lo que es temperatura y la primera ley no tengo dudas, solamente es de ir practicando. Ok, entonces si querés, entonces lo que vamos a hacer es práctica. Nada más, bien rápido, respecto a los temas de esta semana, los temas principales es respecto a calor, que lo podemos medir de dos maneras, ya sea calor por cambios de temperatura, este de acá, que genera, en este caso ocupamos el calor específico del material que estamos midiendo y el cambio de temperatura de ese material, o el calor debido a cambios, no de temperatura, sino a cambios del estado de la materia, como por ejemplo cuando un objeto cambia de estado sólido a estado líquido. Y en estos casos, el calor lo medimos como el calor latente de ese objeto multiplicado por el cambio de masa que sufrió ese objeto. Entonces, eso es nada más bien rápido cómo medimos calor. Y después de los otros temas que tenemos de este capítulo, uno de los el otro principal es el de el trabajo termodinámico, que lo medimos de esta manera, el trabajo como el negativo de la integral inicial hasta final, de un volumen inicial a un volumen final de la presión por esa derivada de volumen. Entonces, lo que significa es que si nosotros podemos tener una gráfica que nos diga el volumen inicial, el volumen final y la presión a lo largo de ese volumen, nosotros podemos obtener el trabajo al obtener el negativo de esta integral bajo la curva, igual que lo hemos hecho en ejercicios en un ejercicio normal de cálculo. Y después, con esto en mente, también podemos entrarle a la primera ley de termodinámica, que lo que estamos describiendo es que el cambio en energía interna de las moléculas de un material se puede igualar al calor transferido de estas moléculas y más el trabajo que se le está poniendo a este sistema. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de eso, pero esto es principalmente el capítulo 19. Digo, el capítulo, sí, 19. Con esto en mente, empezamos a hacer ejercicios. Entonces, ¿todo bien con eso? Sí, profe, todo claro. Entonces, empezamos, si quiere, empezamos con este primer ejercicio, que nos dice aquí, si se vierte agua con una masa H a una temperatura TH en una taza de aluminio con masa MAL, y vamos a ver, aquí no me puedo mover, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Que contiene una masa MC de agua a TC, donde TH es mayor a TC. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? Ok, entonces, este ejercicio lo vamos a poner, este ejercicio lo que vamos a hacer es ponerlo como en perspectiva de lo que nos están pidiendo. O sea, ver primero el ejercicio igual siempre como un diagramita que tenemos. Lo que tenemos originalmente es una taza de aluminio. Una taza de aluminio, aquí no voy a hacerlo muy bien. Y que se le está echando a la taza de aluminio agua, que el agua está a una temperatura H y es una masa H de agua. ¿Ok? Pero ya dentro del aluminio había agua que estaba a una temperatura C y esta es una masa C de agua. Entonces, eso es nada más para indicar que MH y MC son diferentes y aquí nos están diciendo específicamente que TH es mayor a TC.
Entonces, nos pregunta el ejercicio, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? Para hacer este ejercicio hay que entender, recordando la definición de calor, el calor va a ser igual a esta transferencia de energía, ya sea dentro del sistema o fuera del sistema, transferencia de energía debido a cambios de temperatura. En otras palabras, lo que podríamos decir entonces es que hay un calor que está sufriendo el agua caliente y un calor que está sufriendo el agua fría. Pero como todo está dentro de un mismo sistema, podríamos decir esta igualdad, que el calor del agua fría debe ser igual al calor del agua caliente. Pero la diferencia aquí es que para que esta igualdad sea correcta hay que colocarle un menos. Es decir, lo que esto quiere decir es que el agua fría recibió la misma energía que la energía que el agua caliente le otorgó. O decirlo de una manera, el agua caliente le dio cierta energía al agua fría y el agua caliente por ese motivo tuvo una pérdida de energía de esa misma cantidad. Entonces, con esta ecuación en mente, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, que nosotros podríamos obtener el calor del agua fría y el calor del agua caliente, y con esto vamos a obtener la temperatura de equilibrio del sistema. El calor del agua fría, por la definición de calor, cuando todo se mantiene dentro del mismo estado de la materia, podríamos describirlo como podríamos describirlo como ¿cómo se llama? Como la masa del material por el calor específico del material por el cambio de temperatura, tanto del lado frío como del lado caliente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle valores a estos términos. Algo antes de que se olvide es que también estamos contando con la taza de aluminio que tiene una masa AL y que también por estar en contacto con el agua fría va a tener una temperatura TC. Ya con todo esto en mente vamos a llenar nuestra ecuación. Entonces, del lado frío que vamos a tener lo siguiente. El primero va a ser que la masa fría del agua, que en el ejercicio lo describen como TC, como las masas C, la masa fría del agua multiplicado por el calor específico del agua, aquí pongámosle calor específico de agua, multiplicado por el delta de temperatura. Vamos a dejarlo así por el momento. Todo esto va a ser más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el delta de temperatura del aluminio. Y aquí vamos a ponerle el delta TC. Y todo esto es igual a menos la masa de el agua caliente, que en el ejercicio es MH, la masa del agua caliente, por el calor específico del agua caliente, que va a ser el mismo calor específico del agua, por el delta de temperatura del agua caliente. ¿Ok? Y ya con esto, lo que nos falta es darle nombre a las temperaturas. Entonces, con esto tendríamos lo siguiente, que este término que tenemos acá se escribiría la masa del agua fría por el calor específico del agua fría por el delta de temperatura. Y el delta de temperatura del agua fría va a ser la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial, que en el caso del agua fría fue TC. Todo esto es el primer término. El segundo término, que vamos a hacerlo en celeste, va a ser la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura, por el cambio de temperatura. Y este va a tener igual un TF menos TC.
Y todo esto va a ser igual a este término que tenemos acá, que es la masa de agua caliente por el C del agua, por el cambio de temperatura, que esto va a ser, TF menos TH. ¿Ok? Y aquí ya tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? La temperatura de equilibrio del sistema. Entonces, lo único que hay que hacer es de todo esto que estamos obteniendo, asegurarnos de obtener este TF de esta ecuación. Y como es solamente una ecuación y tenemos una incógnita, pues esto sería bastante fácil. Lo único que nos queda hacer aquí es hacer un poco de álgebra. Entonces aquí para hacer esta álgebra, primero voy a tener que TF por la masa de agua fría, por el calor del agua fría, por el calor específico del agua fría, más la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, todo esto menos TC, masa de agua fría, calor específico del agua, más masa del aluminio, calor específico del aluminio. Y todo esto va a ser igual, y aquí me voy a mover la pantalla un poquito, si apareciera. Okay. Va a ser igual a la temperatura final por la masa de agua caliente por el calor específico del agua, todo esto menos la temperatura final por la masa la temperatura caliente por la masa caliente por el calor específico del agua. Y aquí lo único que me falta es pasar este término al otro lado a restar, pasar este término al otro lado a sumar y despejar TF. Al hacer esto, me va a quedar, bueno, al hacer el primer paso, TF lo voy a tener multiplicado a MC por el C del agua a menos, más M aluminio por el C del aluminio menos MH por el C del agua. Y todo esto va a ser igual a TC, todo esto va a ser igual a ¿cómo se llama? TC, ¿sí? Por la masa de agua fría, por el C del agua, más la masa de aluminio, por el C del aluminio, todo esto menos la temperatura caliente por la masa de agua caliente, por el C del agua. Y ya con esto, puedo despejar TF, pasando esto a dividir del otro lado, TF me va a quedar como TC por la masa de agua fría por el calor específico del agua, más la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, menos TH, la masa TH, la masa de agua caliente por el calor específico del agua, y todo esto dividido entre la masa de agua fría por el calor específico del agua, menos la masa de agua caliente por el calor específico del agua, más la masa de aluminio por el calor específico del aluminio. Es decir, todo este paréntesis lo pasa a dividir del otro lado. Y aquí tenemos la respuesta de cuál es la temperatura final o la temperatura de equilibrio de nuestro sistema. Ok, bueno, con eso en mente, vamos a ir a otro ejercicio. Vamos a ver. Este siguiente ejercicio que tenemos es respecto
Este otro ejercicio que tenemos es respecto a los diagramas de volumen y presión. Lo que nos dice es, un gas ideal se lleva por un proceso cuasiestático descrito por P igual a alfa por volumen al cuadrado, con alfa igual a 5 atmósferas por metro a la 6, como se muestra en la figura. El gas se expande al doble de su volumen original de 1 metro cúbico. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el gas en la expansión en ese momento? Ok, entonces, con esto en mente, podemos hacer podemos hacer el ejercicio porque nos dicen cuál es el trabajo que se realiza sobre el gas. Nosotros tenemos una ecuación que nos dice que el trabajo es igual a menos la integral de P por dV. Lo único que nos falta es un volumen inicial, un volumen final y una ecuación que escriba P. Y en este ejercicio ya nos dan los tres. Nos dicen que P va a ser igual a alfa por V al cuadrado, y esto es igual a 5 atmósferas por V al cuadrado. Y de una vez vamos a pasar 5 atmósferas a pascales, y nos dice, esta conversión nos dice que son 506 kilopascales. Kilopascales por V al cuadrado. Ya tenemos este. Y aquí nada más hay que sacar la integral desde 1 metro cúbico hasta 2 metros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta sería W es igual a menos la integral desde 1 a 2 de 5.06 por 10 a la 5 V al cuadrado. Y esta es una integral muy fácil, va a ser igual a la constante 5.06 por 10 a la 5. Todo esto por V a la 3 sobre 3, evaluado desde 1 hasta 2. Entonces, esto es lo que vamos a, y un menos, que aquí casi se me olvida. Esto aquí lo que vamos a obtener es que esto es menos 5.06 por 10 a la 5. Todo esto por 8 dividido entre 3 menos 1 dividido entre 3. Y aquí nada más hay que obtener esta respuesta. Y ya obtener esa respuesta y ya tendríamos el valor de nuestro trabajo. Entonces aquí, realizando esto, me dice aquí que el trabajo va a ser menos 118 kilojoules. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Vamos a ver. Aquí más bien, fui yo, me equivoqué. Que vi el decimal incorrectamente en mi cálculo. No es 118 kilojoules, es 1.18 megajoules, porque decía 1 por 10 a la menos, 1 por 10 a la 6, y yo leí 1 por 10 a la 5. Así que, sorry, aquí me equivoqué yo. Pero ya este es el valor correcto, 1.18 megajoules, o lo que es lo mismo, 1.18 por 10 a la 6. ¿Ok? El siguiente ejercicio es también sobre diagramas de presión y volumen. Así que vamos a hacer esto. Nos dice, una muestra de gas ideal pasa por el proceso que se indica en la figura. De A a B el proceso es adiabático, de B a C es isobárico, con 345 kilojoules de energía entrando al sistema. De C a D es isotérmico, y de D a A es isobárico con 371 kilojoules de energía que sale del sistema. Determine la diferencia de energía interna entre la energía interna de B menos la energía interna de A. Entonces, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Lo que nos está pidiendo el ejercicio es hacer delta E interno
de B a A. Y para eso, entonces para eso habría que encontrar cuál es el trabajo que hubo cuando nos vamos de A hasta B y cuál es el calor que hubo cuando nos vamos de A hasta B. Si tuviéramos esas dos, podríamos sumarlas y obtener la energía interna. Lo que sucede es que no lo tenemos. Así que hay que ver cómo podemos obtenerlo. Aquí primero, para empezar, vemos que esto es una trayectoria cerrada. Entonces, como es una trayectoria cerrada, nosotros vimos de la teoría que el cambio de energía interna de la trayectoria cerrada es igual a 0. ¿Ok? Entonces, el cambio de energía interna de todo este proceso va a ser 0. ¿Y por qué eso es útil? Porque podríamos obtener varios cambios de energía interna del proceso BC, del proceso CD y del proceso BA, y con eso le restamos lo que nos falta para obtener el cambio de energía interna de A a B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, veamos lo siguiente. Nosotros podríamos decir que, primero, vamos a ver, de A hasta B, nos dicen que es un proceso adiabático. Como es un proceso adiabático, Q va a ser igual a 0. ¿Ok? Y lo que nos falta y lo que no tenemos es una expresión que nos diga cuánto es W, porque aunque tenemos la integral, no sabemos cuánto fue el cambio de presión en este caso. Solo sabemos que va de 1 a 3, pero no sabemos en cuál fue la ecuación que describe ese cambio. Por lo tanto, ahorita no podemos obtener ese W de A a B. Pero vamos a dejarlo aquí. Q es igual a 0. De B a C, sin embargo, tendríamos que primero nos dicen explícitamente que hay 345 kilojoules de energía entrando al sistema por calor. Entonces esto quiere decir que Q es igual a 345 kilojoules. Y además nos dicen que es un proceso isobárico. Al ser un proceso isobárico, W podríamos describirlo como el negativo de la integral de P por dV. Pero es isobárico. Eso quiere decir que la presión va a ser constante. Al ser la presión constante, esto va a ser igual a decir, esta integral es igual a decir menos P por dV, que es V final menos V inicial. O sea que esta integral la podemos convertir como el valor constante de la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Al tener esto, entonces esto se vuelve bastante fácil porque esto nada más va a ser 3 atmósferas, que 3 atmósferas son aproximadamente 303 kilojoules, perdón, no kilojoules, 303 kilopascal, multiplicado por el volumen. Y el volumen final va a ser 0.4 metros cúbicos y el volumen inicial es 0.09 metros cúbicos. Entonces aquí tenemos 0.4 menos 0.09. Hacemos esta solución y obtendríamos, hacemos esta ecuación y obtenemos cuánto sería el trabajo desde B a C. Y el trabajo desde B a C, vamos a ver cómo lo pongo en la calculadora. Eso sería 303 multiplicado por 0.4 por 0.09. Y esto me dice que son menos 93.93 kilojoules. El menos viene del menos que está de este lado. Ok, entonces aquí ya tenemos la medida del trabajo para el proceso BC y la medida del calor para el proceso BC. Entonces, eso es una. ¿Qué sigue? Bueno, podemos hacer este mismo procedimiento para el proceso CD y el proceso DA. Entonces aquí vamos a ver
No, eso no. Vamos a ver el proceso CD. En el proceso CD, el ejercicio nos dice que T es constante. Entonces, como T es constante, quiere decir que el cambio de energía interna es igual a 0 en el proceso CD. Lo que es lo mismo que decir que QCD va a ser igual a menos WCD. ¿En qué nos sirve esto? Bueno, que aquí tenemos el cambio de energía interna en CD, que eso es lo más importante. Y luego podemos hacer lo mismo para DA, que nos dice que es un proceso isobárico otra vez, y es un proceso isobárico con 150 kilojoules de energía saliendo del sistema por calor. O sea que QDA va a ser igual a 150 kilojoules y WDA va a ser igual a el menos de la presión, el negativo de la presión por volumen final del volumen inicial. Y aquí vamos a tener que esto va a ser menos una atmósfera o menos 101 kilopascal por volumen final, que volumen final tendríamos, según la figura, es 1.2 metros cúbicos, menos el volumen inicial, que según la figura son 0.2 metros cúbicos, menos el volumen inicial, que es 1.2 metros cúbicos. Aquí nada más veamos la figura para cerciorarnos. En el proceso DA, el volumen inicial es 1.2 y el volumen final es 0.2. Entonces aquí sí estamos bien con nuestra ecuación. Por lo tanto, este trabajo de acá va a ser igual a 101 kilopascal, 101 kilojoules. Positivo, porque el negativo del paréntesis va a cancelar el negativo que está aquí afuera. Entonces aquí ya tenemos 101 kilojoules. Con esto en mente, bueno, y considerando que QDA está saliendo del sistema, aquí también hay un negativo. Con esto en mente, vamos a hacer la ecuación inicial que teníamos del ejercicio, que es que el cambio de energía interna total es igual a 0. O sea, que el cambio de energía interna de A a B más el cambio de energía interna, interna de B a C más el cambio de energía interna de C a D más el cambio de energía interna de D a A. Todo esto me da 0. El ejercicio nos pide obtener esta componente. O sea que todo esto, cambio de energía interna, AB, va a ser igual a menos delta E interno BC menos delta E CD menos delta E DA. Y aquí es solamente cuestión de rellenar con los datos que hemos obtenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque menos delta E BC va a ser QVC más WVC. O sea, menos QVC, que son 345 kilojoules, 345K, más 93.93K. Aquí, este es un menos, entonces lo mantengo aquí. Todo esto más el cambio de energía CD, que sabemos que esto es 0, más el cambio en energía en DA, que esto tenemos que es, perdón, menos el cambio de energía en DA, que esto tenemos que es 150K más menos 150K más, y lo que teníamos en este otro lado
101K. O sea que tenemos, si lo sacáramos de esta manera, tendríamos menos 345 más 93.93 más 150 menos 101. Y todo esto es por 10 a la 3, porque todos estos valores son kilojoules. Hacemos esta resta y lo que nos va a dar, vamos a ver. Entonces esta resta y lo que nos va a dar sería esto. Hacemos esta resta. Nos debería dar de aquí está. Nos debería dar 19.24 kilojoules. Y este es el cambio de energía en AB. Ahora, vamos a ver que todos estos números estén correctos. Este está bien, ajá. Está bien. Ah, qué tonto. Aquí me equivoqué yo en una cosa que no sé de dónde saqué estos 150. Quizás estaba viendo otras notas que tenía. Pero el calor del proceso de A son 371 kilojoules de energía saliendo del sistema. Entonces aquí, esto más bien, este sería menos 371. No sé, en serio no sé dónde saqué esos 150, me disculpo por eso. Ya con eso sí me da el valor correcto de esos 19 kilojoules. Por eso me está extrañando mucho el valor que había recibido antes. Por eso lo quise revisar un momento. Pero ya, ahora sí con esto sí está correcta la respuesta. Que esto me daría 19.24 kilojoules de energía. Ese es el cambio de energía interna desde A hasta B. ¿Preguntas? Ok. No, profe, todo claro. Todo bien, gracias. Entonces, los últimos dos ejercicios que tenemos para el día de hoy son estos dos de acá. El primero dice aquí en la figura esta de acá, el cambio en energía interna a lo largo de
un gas que lleva la trayectoria A a C, a lo largo de la trayectoria azul es de 800 joules. El trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es menos 500 joules. ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que se va desde A a B a C? Y la otra pregunta es, si la presión en el punto A es 5 veces la presión en el punto C, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema en ir de C a D? ¿Y cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el gas va de C a lo largo de la trayectoria verde? La última, si el cambio en energía interna al ir del punto D al punto A es 500 joules, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor que va del punto C al punto D? Muy bien. Entonces vamos a ver bien rápido este diagrama. Lo que nos dice es que tenemos cuatro estados posibles de nuestro gas ideal. Tenemos el estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Y el ejercicio nos dice que entre el estado A y el estado C, si nosotros nos vamos por la línea azul, hay un delta de energía interna de A a C igual a 800 joules. 800 joules positivo. Entonces, esta es nuestra primera indicación. Y también nos dice que si vamos, que el trabajo de A a B a C es igual a menos 500 joules. Esa es otra. La que sigue nos dice cuánta energía debe agregarse al sistema por calor. Bueno, con estos dos datos ya es suficiente para hacer la primera parte de la pregunta, que nos pregunta cuánta es la energía que se debe agregar por calor para cuando el sistema va de A a B a C. Entonces lo que nos está pidiendo es el calor de A a B a C. Bueno, aquí hay algo importante que deberíamos notar, que el cambio de energía de A a C, o mejor dicho, la energía interna de estos estados está en función del estado inicial y el estado final. Es decir, que no importa la trayectoria que tomemos a lo largo de este diagrama, si empezamos en A y llegamos a C como punto final, el cambio de energía va a ser exactamente el mismo. Entonces, no importa si usamos la trayectoria A, B, C o la trayectoria AC, el cambio de energía va a ser igual en ambos casos. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, que esto significa que el cambio de energía A, B, C es igual al cambio de energía AC. Y eso es igual a 800 joules. Si esta igualdad es en serio, quiere decir que esto también va a ser igual a el trabajo de ABC más el calor de ABC. Por lo tanto, podríamos decir que el calor de ABC va a ser igual a 800 menos y WABC menos 500. Por lo tanto, esto es igual a 1300 joules. Y esa es la primera respuesta. QABC igual a 1300 joules. ¿Ok? Es la primera. La segunda, la segunda pregunta dice, si la presión en el punto A es 5 veces la presión en el punto C, ¿cuál es el trabajo del sistema en ir de C a D? Ok, ¿cómo hacemos esto? Lo que nos dice es, si la presión en el punto A es 5 veces la presión en el punto C, o sea que esto, PA, y esta, PC, cumple esta igualdad, que PA es igual a 5 veces PC. ¿Ok? Y el problema nos dice, con eso en mente, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema en ir de C hasta D? Ok.
Con esto podemos hacer la siguiente igualdad. Vamos a alejarlo un poquito. Con esto podemos hacer la siguiente igualdad. Y es la siguiente. Que podemos decir que el trabajo de A a B a C, que de A a B a C es igual a menos 500 joules. Eso ya lo sabemos, porque nos lo dice el ejercicio. Pero vean esto. Este trabajo de A a B a C es un proceso isobárico más un proceso isovolumétrico. Y recordamos de la teoría, el trabajo de un proceso isovolumétrico es igual a 0. O sea, que aquí podríamos decir que esto va a ser igual al trabajo de A hasta B. ¿Por qué? Porque el trabajo de B a C es 0 por ser isovolumétrico, porque en el volumen no cambió. Y sabemos que nuestro trabajo es una integral que depende del cambio de volumen. Entonces, con eso en mente, ya sabemos que el trabajo de A a B es igual a menos 500 joules. Y esto podríamos utilizar la ecuación y decir que W a B va a ser igual a menos la integral de P de P de V. Y como es un proceso isobárico, podríamos decir podríamos simplificar este integral y decir que esto es menos la presión de A, que va a ser constante, por el cambio de volumen, que esto es VF menos VI. ¿Ok? Donde VF sería este volumen y VI sería este volumen. Es más, hagámoslo un poco más sencillo de definir. Entonces, digamos que VI va a ser este VA, volumen en A, y V final va a ser este volumen en C. Entonces, nuestra ecuación, más bien nuestra ecuación la vamos a ver mejor así. VC menos VA. ¿Ok? Y ya con esto tenemos el trabajo en AB. Pero, veamos algo. ¿Cuál va a ser el trabajo de BC? Perdón, no de BC. El trabajo de CB, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, esto va a ser igual a menos la integral de la presión por el derivado del volumen. Y veamos que también es un proceso isobárico. Como es un proceso isobárico, podemos igual decir que esta integral se va a volver menos la presión en C por el volumen final menos el volumen inicial. El volumen final es VA y el volumen inicial es VC. Entonces esto va a ser PA por VA menos VC. PC por VA menos VC. Y ahora notemos estas dos ecuaciones que son bastante similares. Tenemos que el trabajo de A a B va a ser igual. Sí, aquí no me está sirviendo. Qué raro. No me está sirviendo el lápiz. Qué raro. Voy a reiniciar OneNote bien rápido. Ok. Ahora sí. Ok. Entonces, nosotros estamos diciendo que el trabajo de A a B es igual a menos presión en A por volumen de C menos volumen en A. Y el trabajo de C a D es igual a presión de C por el volumen de A menos el volumen de C. Y ahora, veamos esto. Nosotros también dijimos que, del enunciado, dijimos que la presión en A va a ser igual a la presión de C por 5. ¿Ok? Entonces, con esto también podemos decir que la presión de C va a ser igual a la presión en A dividido entre 5. Utilizando esto y colocando en nuestra ecuación, nosotros podríamos decir que esto es igual a menos la presión de A
dividido entre 5 por VA menos VC. Y aquí, utilizando este menos para afectar el paréntesis, podemos decir que esto es igual a la presión en A por VC menos VA, dividido entre 5. Y miren esto, que aquí tenemos que, esta ecuación de acá, PA por VC menos VA, es igual a esta parte de acá de la ecuación, PA por VC menos VA. Y nosotros sabemos que esto va a ser igual a, digamos que todo esto junto con este menos es igual a menos 500 joules. Entonces, si tenemos exactamente la misma ecuación, excepto ese menos, quiere decir que esta porción de acá es igual a los 500 joules. Y que el menos, lo único que estaba haciendo era darle ese símbolo negativo. Por lo tanto, esta misma expresión la tenemos acá. Tenemos exactamente la misma expresión. Por lo tanto, esto va a ser igual a 500 joules sobre 5. Eso haría que el trabajo en CD va a ser igual a 100 joules. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Esa es la parte B. La parte A dice, la parte C dice, ¿cuál es el intercambio de energía con el entorno por calor cuando el ciclo pasa de C a A lo largo de la trayectoria verde? Entonces, si nos devolvemos al enunciado, nos dice cuál es ese cambio de energía. ¿Cuál es ese cambio de energía cuando vamos a lo largo de la trayectoria verde? ¿Ok? Vamos a ver, perdón, ¿cuál es el intercambio de energía con el entorno por calor? Entonces más bien nos está pidiendo cuál es ese calor cuando vamos por la trayectoria verde. ¿Ok? Entonces, eso vamos a resolver. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver por acá. Entonces, para la parte C, nos pide el calor de C a D a A. Nosotros podríamos decir, si nosotros sabemos que el cambio de energía interna de A hasta C es igual a menos 500 joules, ¿eso qué me dice del cambio de energía interna de C hasta A? Nos dice que son lo mismo, pero opuestos. O sea, que esto es 500 joules positivo. Porque recordemos que en nuestro diagrama de presión y volumen, la energía depende del punto inicial al punto final, sin importar cuál trayectoria vamos a tomar. Entonces, podemos tomar esta trayectoria, podemos tomar esta otra trayectoria, pero cualquiera de estas va a tener el delta de energía, el delta de energía interna, va a ser el mismo para los tres casos, porque lo que nos importa es el punto inicial y el punto final. Muy bien, con eso en mente, entonces sabemos que esto es delta de energía interna en CA va a ser igual a más 500 joules, porque ahora ya en lugar de ir del punto, digamos, que este fuera nuestro punto inicial y este es nuestro punto final, en lugar de ir de I a F, ahora estamos yendo de F a I. Por lo tanto, lo único que nos cambia va a ser el signo. Al tener eso en cuenta, entonces lo que nos pide el ejercicio es cuál es ese intercambio de energía con calor. Bueno, nosotros sabemos que esto también va a ser igual a el cambio de energía, el trabajo de CDA más el calor de CDA, que es lo que nos piden. Pero aquí, muy importante, si nos devolvemos al ejercicio, al diagrama, vemos que el proceso DA
es isovolumétrico. Como es isovolumétrico, el trabajo es igual a 0. Entonces, el trabajo de C a D a A va a ser el mismo trabajo de C a D, porque el trabajo de D a A no cuenta, no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita, si nos devolvemos a nuestra ecuación, esto lo podríamos simplificar por decir es igual al trabajo de C a D más 0 más el calor de C de A. Y aquí ya nosotros sabemos que ya tenemos todos los datos. Esto lo podemos decir que es a 500 joules, va a ser igual a 100 joules más Q C de A. Por lo tanto, Q va a ser igual a 400 joules. Y esa es la respuesta del inciso C. Vamos a ver. Ay, qué animal. Fui otra vez, me confundí con el enunciado. En serio, no sé de dónde salió esta confusión, ya eso sí, no honestamente. El cambio de energía interna de A a C, el enunciado dice que son 800 joules positivo. Entonces, este cambio de energía interna de C a A deberían ser menos 800 joules. Por lo tanto, esto también es menos 800. Y aquí me volvería que el calor de C de A es menos 900. Aquí me disculpo yo, fue otra vez un error por despistado, pero aquí ya tendríamos el calor de C de A, que es el inciso C. Y el inciso D nos pide el ejercicio obtener, vamos a ver, nos pide el ejercicio obtener el calor, sí, el calor a lo largo del punto CD. Ok, entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Bueno, la parte D nos pide el calor de C a D, omitiendo A. Entonces, esto va a ser igual, o vamos a ver cómo lo obtenemos, que nos dice además, bueno, nos dice que el último dato, que Q de D a A, perdón, es igual a más 500 joules. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ¿cuánta energía debe agregarse al sistema por calor cuando pasa del punto C al punto D? Bueno, si Q C de A va a ser igual a Q de A más Q de CD, entonces QCD debe ser igual a QCDA menos QDA. O sea que QDC va a ser igual a menos 900 menos 500, o sea, menos 1400 joules. Entonces, más bien, no hay que agregarle energía por calor, hay que quitarle energía por calor cuando nos movemos de C a D. Y ese es este ejercicio de diagramas de presión y volumen. El último ejercicio que tenemos para el día de hoy es este de acá. Dice que una barra de oro está en contacto con una barra de plata de la misma longitud y área. Un extremo de la barra combinada se mantiene a 80 grados Celsius, mientras que el otro extremo se mantiene a 30 grados Celsius. Cuando la transferencia de energía llega a un punto estable, ¿cuál es la temperatura de la unión? Es decir, ¿cuál es esta temperatura que vemos acá? ¿Cuál es esta temperatura que vemos acá? Ok, este es un ejercicio de transferencia de energía por contacto térmico. Y lo que podemos decir es lo siguiente. Vamos a ver. Primero voy a recordar las fórmulas que tenemos. Se nos va para acá. Las fórmulas que tenemos para este tema. Ok, para conducción térmica, aquí se me había olvidado, pero las fórmulas que podemos utilizar
bueno, las fórmulas que usamos para conducción térmica. ¿Sí? ¿Sí? Las fórmulas de conducción térmica son Q igual a, el calor es igual a K por el área, por el delta T sobre la longitud, por el delta del tiempo. Y la potencia va a ser igual a K por el área, por el delta T sobre la longitud, donde este K es la constante de conductividad térmica de cada material. El área es el área transversal de esta unión que hay aquí, esta área, y la longitud es la longitud del aislamiento. Entonces, con eso en mente, ya podemos resolver este ejercicio. Nos están pidiendo, el ejercicio nos está pidiendo cuál es la temperatura de la unión cuando esto llega a un estado estable. Entonces, la temperatura de la unión va a ser la siguiente. Nosotros podemos decir, nada más tengamos en cuenta que esto es potencia, no presión. Entonces, esto es potencia. Podríamos decir que después del tiempo, la potencia en el lado del oro va a ser igual a la potencia en el lado de la plata. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay transferencia de energía, quiere decir que es porque ya los dos materiales están en equilibrio. Entonces, cuando estamos en equilibrio, ya las potencias en ambos materiales va a ser la misma. Entonces, aquí podemos decir que ya en el estado estable, la potencia del oro va a ser igual a la potencia de la plata. A G. Aquí me equivoqué yo, no es a L, a G. Y aquí podríamos ya igualarlo con la fórmula, que esto va a ser la conductividad térmica del oro por el área del oro, que va a ser, que vamos a decir que es A, porque es la misma, por el cambio de temperatura del oro dividido entre la longitud del oro. Todo esto es igual a la conductividad de la plata por el área de la plata por el cambio de temperatura de la plata sobre la longitud de la plata. Y aquí vemos, el ejercicio nos está diciendo explícitamente que la barra de plata y oro tienen la misma longitud y área. O sea que esto y esto lo podemos cancelar con esto y esto. Y nos va a quedar que la constante del oro por el delta de temperatura del oro, que vamos a decir de una vez, esto va a ser temperatura final menos temperatura inicial, que vamos a decirlo de una vez, temperatura inicial son 80 grados, va a ser igual al K de la plata por el delta de temperatura de la plata, que esto va a ser temperatura final menos la temperatura inicial, que son 30 grados. Y aquí, igual que lo hicimos para uno de los primeros ejercicios, podemos despejar por TF, y TF va a ser igual a K del oro por 80. Mejor, vamos a escribirlo mejor. Esto va a ser igual a 80 por la constante del oro menos 30 por la constante de la plata, y todo esto dividido entre constante del oro menos constante de la plata. Aquí vamos a primero consultar el libro para obtener esas K del oro y el K de la plata, porque esos son valores conocidos experimentalmente. Entonces, vamos a ver del tema de conducción cuáles son esos valores.
Ok. Copiamos esto. Peguémoslo acá. Listo. Aquí nos dice conductividades térmicas. La conductividad térmica del oro son 314 y la de la plata son 427. Entonces, esto va a ser, TF va a ser igual a 80 por el K del oro, 314, menos 30 por 427. Todo esto dividido entre 314 menos 427. Por lo tanto, temperatura final va a ser, y esto lo vamos a poner en la calculadora, va a ser 80 por 314 menos 30 por 427. Nos dice la primera parte que esto es 12.310 dividido a 12.310 dividido entre 113. Y aquí tendríamos que esto es igual a 108. Esto no me suena a cuando yo lo hice preparándome, me daba 51. Entonces aquí, ¿cuál fue el error que cometí? Perdón por esto, nada más quiero fijarme. Con razón. Aquí ya vi cuál fue mi error. Y es que a la hora de hacer esta delta, el delta T de del lado del oro, del lado caliente, siempre hay que hacer ese delta T como temperatura caliente menos la temperatura final. O lo que sería decir lo mismo, cuando ordenamos estas ecuaciones, siempre tengamos en cuenta que el T más caliente va a ser mayor que el T de la temperatura del lado medio, va a ser mayor que la temperatura del lado frío. Y cuando copiemos esto en nuestras ecuaciones, hay que el delta T que vamos a ver en nuestras ecuaciones, más bien para el lado caliente, el delta T caliente es igual a el T más caliente menos la temperatura final, y el delta T frío va a ser igual al T de la temperatura final menos la temperatura más fría. Entonces, ese fue el error que yo cometí, que en la, ¿cómo se llama? En el delta T del lado caliente, del lado del oro, esto debería ser 80 menos TF, no TF menos 80. Ya con eso en mente, puedo arreglar esta ecuación, que esto haría que esto fuera un menos aquí, y que eso fuera un menos ahí, y esto también fuera un menos aquí. Y vamos a ver con esto, ya me debería dar el valor correcto. Vamos a ver.
Esto me dice que el numerador es esto, ok, y luego dividido entre... Ok, ahora sí. Ya con todo esto bien, entonces, o sea que esto tiene un menos aquí y esto tiene un menos acá. Ya todo esto ya me va bien. Y el valor correcto de la solución fue el que me dio cuando me estaba preparando, es 51.18 grados Celsius. Y esa es la respuesta. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, André? Ahora serán ejercicios de termodinámica y de primera ley de termodinámica y transferencia de energía. ¿Cómo lo ves para el examen que va a ser la próxima semana? Sí, yo lo veo bien, profe. Se complementan mucho estos dos temas, entonces Eso sí no le veo es, tanto. eso sí es cierto. El tema de temperatura está muy ligado, está muy relacionado al tema de primera ley de termodinámica, especialmente cuando hablamos de gases. Entonces, cuando hablamos de gases y especialmente gases ideales, recordemos siempre que delta E interno igual a Q más W, y podemos utilizar esta ecuación y también podemos utilizar la ecuación de la ley fundamental de los gases ideales, que es que PV va a ser igual a N por R por T. Entonces, esto también lo podemos utilizar en la primera ley de termodinámica cuando hagamos ejercicios con gases ideales. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta también. Pero sí, están bastante relacionados los dos temas y bueno, ya ahora tienen otra semana extra para estudiar para ese examen corto de la próxima semana. Creo que ya con eso voy a parar por el día de hoy y en serio, si